Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos recorriendo la historia de las diásporas aquí en el programa Milim junto a Alicia Obenmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siguiendo con esta historia tan lejana y a la vez para los judíos con ciertos rasgos siempre familiares. No sé si vos sentís esas cosas cuando lees o escuchás estas historias que te cuento. Sí, especialmente hoy veremos un caso de estos casi particulares, pero que son bastante habituales. Justamente estábamos comentando de alguien que pierde la guerra, pero que deja un muy buen recuerdo en la historia. Vamos a hablar de Yehuda Benjamin en este camino a Occidente del que hablábamos y que en los últimos capítulos nos hemos centrado en los judíos de Estados Unidos, incluso antes de la llegada masiva de judíos del este de Europa. Estamos hablando de estos personajes que forjaron la propia historia de Estados Unidos, pero antes de entrar de lleno en el tema, recordemos que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir una vez al mes y de forma gratuita en su correo electrónico un boletín, un newsletter sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Todo esto como preámbulo de lo que nos vas a contar hoy. Exactamente, y tiene que ver con qué cosas pasaron con estos judíos que vos decís que son previos, ¿no? Vos decís, no, es esta historia de estos judíos que están en la raíz misma de la historia norteamericana. Digo, primero porque lo estoy contando porque la gente ignora estos hechos. Lo mismo porque estoy leyendo la historia de lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Gran Bretaña, ¿no? Y si vos pensás, también los judíos ingleses tuvieron una participación muy importante en esa historia y la gente lo ignora. Entonces piensa que somos siempre recién llegados, que no tuvimos que ver nada con un pasado, que los judíos no vertieron sangre por esos países por los que han vivido y en los que han amado. Y bueno, es importante que la gente conozca esta historia y la aprenda. No van a hacer todo, no a todo el mundo le gusta la historia, pero ese es un poco el trabajo de los historiadores, y el que con mucha buena voluntad y con muchas ganas estás haciendo vos y está haciendo Radio Sefarad. Así que yo me alegro de contar con el apoyo de ustedes para contar estas cosas que la gente generalmente desconoce. Y de quien vamos a hablar es de Yehuda Benjamin, un judío cuyos padres llegaron con él desde el Caribe, como pasó mucho de la inmigración a Estados Unidos en el siglo, sobre todo XIX, y también fines del siglo XVIII. La migración judía que llegó allí, sobre todo en los estados sureños, tuvo que ver con estos judíos que venían y se instalaban ahí. Y bueno, este joven, su papá fue uno de los que fundó una de las primeras comunidades reformistas en Estados Unidos. Habitualmente nadie imaginaría que los judíos sefaradíes habían participado, pero esto ya lo contamos también con la historia de Carvalho, de este otro sefaradí también sureño. Bueno, y Yehuda Benjamin se fue, creo que a Savannah, no me acuerdo bien la ciudad donde él se fue, cuando era joven, a estudiar Derecho. Evidentemente era brillante, de una inteligencia notable, y llega a formar parte del Congreso, se recibe de abogado y llega a ser parte del Congreso de los Estados Unidos en representación de los estados sureños. Tenía una personalidad notable, conocimientos legales superiores a los del resto de la gente, era un extraordinario orador y era una personalidad fascinante. El que lo va a llevar cuando se produce la secesión, cuando los estados sureños se transforman en el estado confederado del sur, Jefferson Davis, que va a ser el presidente, se lo lleva como su mano derecha. Parece ser que Jefferson Davis, el presidente, no tenía parece que era una persona
muy insegura, y entonces se lo lleva a él, y Yehuda Benjamin empieza entonces como fiscal general, lo que dicen todos los historiadores, porque es una personalidad controvertida la de él. Dice que a los judíos no los ha vestido mucho de honor y gloria, qué sé yo. A mí no me gusta, supongo que a vos tampoco, pensar que hubo judíos esclavistas. No es una cosa que tenga que ver con los valores tradicionales judaicos. Entonces los historiadores judíos y en general los judíos norteamericanos no se sintieron muy honrados por esto. Pero por otro lado, porque también el antisemitismo que hubo en Estados Unidos después de la guerra civil fue muy grande, y entonces hay toda los antisemitas lo culparon a él de todas las derrotas y de todo, incluso hablaban muy mal de él en el norte, en los estados del norte, porque lo decían como una especie de Satanás, figura oscura, esas cosas que se han hecho siempre con los judíos. Pero verdaderamente Benjamin era una personalidad extraordinaria. Y él llega a ser finalmente secretario general de la Confederación. Y si vos te fijas, y si querés ponerlo ahí en el sitio, había un billete de ellos, de la Confederación, con la imagen de él, cosa que ningún judío nunca tuvo el honor de lograr. Es decir, él fue el judío, si él se asumía como judío es otra historia. Yo leí textos donde dice que él sufrió mucho por esta condición de judío. Hay un historiador que es Evans, que dice que él cumplió en el gobierno de la Confederación algo que habían desempeñado los judíos sefaradíes en Europa, cosa que es cierto, donde habían colaborado con reyes y con los distintos gobiernos y monarquías, ayudándolos a gobernar, cosa que es absolutamente cierta, y todavía en algunos lugares continúa siendo así. Pero bueno, eso fue el cargo que él desempeñó en el sur. Lo que pasa es que, bueno, él no hablaba mucho de su judaísmo. Se casó con una cristiana de la alta sociedad, creo que de Nueva Orleans. Parece ser que tuvo una hacienda muy grande, una plantación, y en esa plantación, no me acuerdo bien, creo que llegó a tener 140 esclavos. Entonces él cumplió con todos los ritos necesarios para pertenecer a la sociedad sureña. Algunos historiadores, digo, porque hay muchos hablando de esto, varios, judíos y no judíos. Los judíos dicen, y los no judíos también, que no había antisemitismo en el sur. ¿Por qué? Porque el tema de la raza era mucho más importante que el tema de la religión. Ser blanco era mucho más necesario que el tipo de religión que uno tuviera. Entonces, vos sabés que, yo creo que todo el mundo lo sabe, que no se habla más de razas después de la Segunda Guerra Mundial, porque se dijo que, y en historia la palabra raza nunca es mencionada, porque se habla de origen étnico. ¿Por qué? Bueno, porque el racismo y todo lo que vendió el nazismo es absolutamente rechazado. Se habla de razas solo con respecto a los animales. Bueno, entonces acá lo que pasa en los estados sureños era que hasta el blanco más pobre se sentía menos inferior que ser negro. Me da la impresión que algo de eso debe continuar existiendo por las cosas que uno lee y por las cosas que se ven. Y entonces, y esto para los judíos, sobre todo de buen nivel económico, esto fue como una especie de pase, de boleto para introducción a una sociedad que les daba una posibilidad que no habían tenido en Europa. Con ser blanco era suficiente. Si encima eran blancos adinerados, mucho más todavía. El problema que tenían estos judíos, y también le pasó lo mismo a Yehuda Benjamin, era que lo que los judíos tenían que hacer es, el judío, y eso sucede aún hoy, debo decirlo, sin desmedro de la gente que nos quiere y que para ellos nosotros somos iguales que todos, pero nosotros los judíos siempre debemos ser mucho más buenos que todos los demás.
los judíos no podemos, son cosas que me hacen reír, pero bueno, sigue siendo así. Entonces los judíos tienen que ser los más patriotas, los más generosos, los más abiertos, tienen que demostrar que no tienen ninguno de esos defectos judíos. Yo creo que todos esos, los que somos judíos, lo sabemos. Y en esa época aún así fue. Y aún así fue para Benjamín, el más leal, el más entregado, el más. Y eso tuvo que ser Yehuda Benjamín como funcionario de los Estados Confederados. El problema es cuando empiezan las derrotas. Entonces ahí sí que aparece el antisemitismo abiertamente. Se lo culpa a él de las derrotas que están experimentando los ejércitos sureños, la situación económica, todo eso, y finalmente cuando la Confederación, los estados del sur son derrotados, bueno, él se va a Londres y nunca más volvió. ¿Por qué? Bueno, porque él tuvo que cargar con la responsabilidad y con la culpa de esta derrota que habían padecido los estados sureños. Lo que dice un historiador judío muy importante norteamericano es Jonathan Sarna. ¿Qué apellido tiene, no? En castellano no suena tan bien. Bueno, lo que le pasa a él es que por un lado los antisemitas lo culpan a él, de los que no son judíos lo culpan a él de las derrotas, lo cargan con todas las responsabilidades que pudiera haber tenido sobre todos los males que cayeron en los estados sureños después de la derrota. Y los judíos, porque no se quieren hacer cargo de su figura, porque él se había asimilado, porque se casó con una cristiana y porque había adoptado todos los hábitos y costumbres que los judíos no solían tener. Y entonces esto a él lo deja sin aliados de ninguna de las dos partes, digamos. No hay monumentos para él, no hay... y lo que él hizo, vaya a saber por qué lo habrá hecho, él rompió prácticamente lo que dicen los historiadores, es que salvo muy pocas hojas, él quemó toda la documentación relacionada con su pasado, con su actuación, y siguió adelante exitosamente con su carrera como abogado ahí en Londres. De aquí se pueden sacar varias conclusiones. Nadie puede negarle a él su patriotismo, su firme creencia en los valores sureños, que puedan ser ahora no políticamente correctos, no implica que en el sur de los Estados Unidos siga existiendo un racismo terrible. No sé si vos viste una foto donde un policía blanco llevaba arriba de un caballo a un preso, parece que no de cosa demasiado importante, atado de las manos, caminando. Es una foto de ahora. Entonces no es algo que a uno lo haga sentir muy bien. A mí personalmente me hace sentir muy mal. Y además porque existe ahora un racismo terrible. Lo que les pasó a estos judíos es que eran blancos hasta que viene la derrota. Y hay algo que no sé si todos los judíos saben, pero hay una parte que muchos intelectuales y sociólogos judíos, que no son de izquierda, son intelectuales, sostienen, es que los judíos, en cierto modo, y voy a decir más de los judíos de origen hispano o latino, como somos nosotros, no son considerados blancos. Podemos ser muy blanquitos, podemos tener los ojos claros, pero hay algo en Estados Unidos que se continúa sosteniendo en el fondo de la verdad de la milanesa, como decimos por estos pagos, y es que ser blanco, protestante, y qué más, que no me acuerdo, WASP, sigue siendo algo muy importante en la sociedad norteamericana. Si estamos mirando cómo volvió el racismo, si estamos mirando cómo el antisemitismo se hizo presente, es evidente que esto, como dice la gente que sabe, siempre estuvo un poco oculto, un poco tapado, pero siempre existió en esa sociedad. Y bueno, y a él le tocó en ese momento de la historia hacerse cargo, y a los judíos con él,
del rol que él desempeñó. ¿Tengo tiempo para decir algo más? Sí, pero poquito. Bueno, en ese algo más, la última historia que voy a contar de este periodo de los Estados Unidos, porque me quiero ir a otros lados, si podemos, porque los judíos estaban en otros lugares. Lo que pasa que la comunidad judía, y sobre todo a partir de las norteamericana, un poco después de la Primera Guerra Mundial y después totalmente de la Segunda Guerra, se van a hacer los representantes y responsables, como siempre ocurrió históricamente, por lo menos en los tiempos modernos o contemporáneos, de las comunidades judías en el mundo. Pero bueno, lo que tengo para decir es que lo que surge es un profundo antisemitismo. Acá va a venir el Ku Klux Klan con toda su fuerza y su energía. Vamos a contar un caso así muy doloroso para los judíos, y bueno, y después partiremos hacia otras tierras, hacia otras playas, para seguir hablando de la vida de los judíos en otros lugares del mundo. Muy bien, pero el caso este del antisemitismo entonces es para la próxima entrega. Sí, bueno. Sí, porque acá lo que surge con el fin de esta guerra es un racismo no solo contra los negros, y es el Ku Klux Klan. Uh-huh. Es el resentimiento que provoca en los estados sureños y en todo Estados Unidos, pero sobre todo con los sureños, de los derechos pobres negros, de que al eliminar la esclavitud tienen más derechos que los que tenían antes, y esto ocasiona un profundo resentimiento, y esto será visible con la emergencia de toda la potencia del Ku Klux Klan, que, digamos la verdad, sigue existiendo y sigue teniendo su cuota de poder en Estados Unidos. Seguiremos hablando entonces de este tema de los judíos en Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX, y ya en la próxima entrega, una vez acabada la Guerra de Secesión. Hasta entonces, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido, Alicia Benmergui. Bueno, muchas gracias a ustedes y a vos en particular por esta consecuente dedicación a divulgar las cosas de la historia, que son tan importantes que a quien le interesa pueda conocerlas. Muchas gracias a ustedes y a vos en particular, querido.